Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 233. Doctor, se le cerró el micrófono. If they're using caffeine-free herbal tea. Doctor Ramírez, tenemos el micrófono cerrado y la cámara. Cámara, déjenme a ver qué está ahí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 263 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín. Tenemos dos invitados muy importantes. Paulo Lara, que es el hijo menor de Rodrigo Lara Bonilla, quien fue, siendo ministro de Justicia, asesinado por el narcotráfico en el gobierno de Belisario Betancur en el año de 1984. Rodrigo es consultor estratégico y ejecutivo senior. Tiene más de 20 años de experiencia internacional en el análisis de inversiones, planeación financiera, estrategia de marketing y transformación operativa. Ha liderado procesos de crecimiento, reestructuración y reposicionamiento estratégico en América Latina, Europa, Estados Unidos. Tiene experiencia profesional, fundador y consultor principal de Pavali en Miami, gerente general de Bob Hotel Bogotá del 20 al 21, gerente general de Atlantis Plaza en Bogotá del 14 al 20, subgerente general de la Gran Estación Bogotá del 12 al 14 y cargos en finanzas y marketing. Viene. ¿Qué educación tiene en el INALDE Business School en el 2020, Administración de Empresas en el CESA en el 2006, Economía Universitaria de la Sorbona en el 2002, tiene diplomado en Tesorería en el INCOLDE en el 2008 y es presidente de la Fundación Jorge Lara Restrepo desde el 2021 hasta ahora, donde hacen programas culturales y deportivos para jóvenes en situación vulnerable. Miembro de la Junta de ACE Colombia del 18 al 20, donde se da apoyo estratégico al gremio de centros comerciales. La moderación nos la va a hacer nuestro amigo Alberto Donadío, conocido por todos, pero no sobra recalcar algo. Alberto es abogado en la Universidad de los Andes y en 1972 inició con Daniel Samper Pizarro la unidad investigativa del tiempo. Con el libro El cartel de Interbolsa recibió el premio al mejor libro del periodismo del CPB en el 2013. Alberto ha publicado varios libros sobre temas financieros, banqueros en el banquillo, por qué cayó Jaime Mikkelsen, los farsantes y el montaje. Con su esposa Silvia Galvis escribió Colombia Nazi y El Jefe Supremo. También publicó El espejismo del subsidio familiar, Los hermanos del presidente, Yo el fiscal, La mente descarrilada, La guerra con el Perú, El Unilargo, La corrupción en el régimen de Rojas Pinilla, Que cese el fuego, homenaje a Alfonso Reyes Echandía, Guillermo Cano, el periodista y su libreta, y La llave de la transparencia, el periodismo contra el secreto oficial. Muchas gracias nuevamente a Paulo y a Alberto por este excelente conversatorio que estoy seguro va a ser muy bueno. Sin más preámbulos, le dejo la palabra a Alberto para que nos cuente cómo va a ser la mecánica y después oiremos a Paulo. Le ruego el favor a todos que apaguemos los micrófonos. Muchas gracias. Alberto, no te oímos. No. No oímos, Alberto.
Usted por ahora está bien con el agua, ¿cierto? Por ahora está bien con el agua. Y va a quedar pegado acá, ¿cierto? Yo por ahora sí, pero es que no. Pero usted va a querer una mesa grande ahora. Ahora se está en el evento. Ah, bueno, bueno. No funciona el audio. Voy a enviarle el link al celular a ver si se puede conectar por ahí. Mientras tanto, preguntémosle a Jorge por qué está tan elegante. Hugo, porque a veces en la vida hay que ponerse uno elegante. Me pa- Estoy en una reunión hoy, ¿verdad? Ahorita a las 7 de la noche, muy Sí, importante con toda la cúpula del grupo Keralty, de Colsanitas, de Medisanitas y seguramente mañana va a haber una noticia muy buena. Esperemos, no adelantemos nada. Entonces estoy aquí, más tarde es la reunión y por eso nos pusimos elegantes. Después de cambiarnos, hubo ropa quirúrgica, ahorita vale la pena desempolvar la corbata. muy bien, muy bien. Deseo que les vaya muy bien en la reunión, que sea muy fructífera y que mañana oigamos excelentes noticias. Bueno, esperemos porque esperábamos tenerla hoy en los medios de comunicación, pero esperemos que sea mañana, temprano. Algo de Un la Corte abrazo, Constitucional. Muchas ok. gracias. Un Bueno, abrazo y mucha suerte. Mucha suerte. gracias, Hugo. Aquí esperando a Alberto Donadío. Ok. Bueno, Alberto me está pidiendo que inicie. Eh, Antes que nada, quiero agradecer a Jorge, Alberto, por esta invitación. Un- una audiencia espectacular, por lo que he visto en los diferentes videos y las diferentes charlas que han tenido acá. Entonces me siento supremamente honrado poder traer un pedacito de mi mente, un pedacito de mi vivencia a ustedes y espero que les aporte algo. No soy el más fluido a veces en estas conversaciones, pero haré todo mi esfuerzo para cumplir con las expectativas. Hoy quería hablar de un tema que he podido madurar, digamos, a través de mi experiencia, de mi visión, de mi vivencia en Colombia. Y titulo, digamos, este escrito, Colombia, víctima de su falta de carácter. Es una reflexión sobre justicia, memoria y el poder transformador de asumir la responsabilidad. Antes de comenzar esta conversación, quiero invitarlos a dejar por un momento las etiquetas, los roles, los miedos y las certezas. Hoy no vengo como hijo de un mártir, ni como hermano de político o de un líder social. Hoy vengo como un colombiano que se cansó de ver cómo nos acostumbramos a sobrevivir sin carácter, de callar cuando más se necesita hablar y de esperar que el país cambie sin asumir la parte que nos toca. Sé que muchos aquí como médicos trabajan día a día para salvar vidas y en esa labor tan noble seguramente han sentido lo mismo que yo.
impotencia ante un sistema que no siempre valora la vida. En ese punto nos encontramos, en el deseo genuino de lo que hacemos, de que lo que hacemos sirva para algo más grande que nosotros mismos. La mente suele aferrarse a lo que cree que es verdad, pero hoy quiero que cuestionemos juntos algunas de esas creencias. Esto nos invita a hacer lo que en PNL llamamos un reencuadre. Mirar una situación desde un ángulo distinto que nos permita transformarnos. No se trata de negar el dolor ni maquillar la historia, sino de asumir un rol activo frente a ella. Y el primero que quiero ponerles es este. Nuestra realidad actual como individuos y como país es el resultado de las decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy. No importa si estas decisiones fueron explícitas o silenciosas, si fueron de acción o de omisión. Sea que hayamos estado de acuerdo con una situación o que la hayamos aceptado, aunque no estuviésemos de acuerdo, porque lo que permitimos también nos define. Y lo que decidimos no enfrentar también tiene consecuencias. ¿Qué es lo que realmente quisiera lograr? Mi nombre es Paulo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla y Nancy Restrepo, hermano de Rodrigo y Jorge Lara Restrepo y de Rodrigo Lara Sánchez, esposo de Vanessa Iglesias y padre de Antonella y Amelie Lara Iglesias. Como les decía, esta charla no es un ejercicio de nostalgia ni de historia congelada. Es una invitación a mirar con honestidad lo que somos como país, lo que hemos permitido y lo que hemos callado. Porque si no somos capaces de mirarnos de frente, no podremos construir un país distinto. Hace unas semanas, Fernando Carrillo dijo ante esta misma audiencia, no va a venir un Mesías a salvarnos. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Tal vez por cultura o por historia, esperamos que venga alguien a salvarnos. Pero la verdad es que el cambio empieza en nosotros mismos, desde la conciencia individual, desde la valentía de asumir que el cambio profundo y verdadero no viene de afuera, sino de adentro. Y ese es precisamente el propósito de esta charla. No vengo a señalar culpables, vengo a hacer un llamado, a incomodar con respeto, a provocar preguntas. Mi objetivo hoy es que cada uno de ustedes, como ciudadano, como profesional, como ser humano, pueda preguntarse, ¿cuál es mi papel en lo que ocurre en Colombia? ¿Qué he hecho o dejado de hacer que contribuye a esta realidad? ¿Y qué puedo hacer desde mi lugar para que esto cambie? Porque el país que conocemos, que queremos, no se construye con indignación momentánea, sino con carácter sostenido. Y ese carácter solo se forja cuando dejamos de esperar que otros cambien para atrevernos a transformarnos primero. Hablar de carácter no es hablar de temperamento ni de rigidez. Es hablar de coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Desde la filosofía clásica, Aristóteles lo llamó arete, la virtud que nos lleva a actuar con excelencia en lo que hacemos. El carácter, según él, se forma con hábitos, no nacemos con él. Lo cultivamos cada día, con cada acción, con cada decisión, con cada renuncia y con cada acto de coraje. Desde la ética, el carácter es la base sobre la que construimos lo justo. No hay ética sin integridad y no hay integridad sin carácter. Eso es lo que nos permite actuar correctamente incluso cuando nadie nos está mirando, incluso cuando hacerlo no es rentable o incluso
cuando hacerlo puede costarnos. Y desde la ciudadanía, el carácter es el cimiento de toda democracia funcional. Una república no sobrevive solo con leyes escritas. Necesita ciudadanos con carácter para exigir que se cumplan, para denunciar cuando no se cumplen y para vivir según principios que van más allá de sus intereses individuales. El carácter no es un lujo personal, es una necesidad colectiva. Un país con ciudadanos sin carácter es un país sin rumbo, y un país sin rumbo es un país que repite su tragedia. Pero ese carácter no se mide solo en lo individual. Se revela con más claridad en cómo enfrentamos lo público, en cómo respondemos ante lo injusto. La justicia es el pilar sin el cual no puede sostenerse una democracia real. No es solo un conjunto de normas, es la garantía de que todos estemos bajo las mismas reglas, sin importar apellidos, cargos, estratos. Cuando la justicia se convierte en instrumento del poder, se corrompe absolutamente todo el sistema político. En Colombia hemos normalizado la designación de fiscales y magistrados por afinidades políticas o por compromisos ocultos. ¿Cómo podemos hablar de justicia cuando quienes deben impartirla son elegidos a dedo para proteger intereses particulares? Mientras se permite la lealtad, mientras se premia la lealtad política por encima de la idoneidad, la justicia será una simulación. La justicia verdadera incomoda, exige carácter, no se doblega ante el poder ni ante los medios, y es la única capaz de romper el ciclo de impunidad que debilita nuestras instituciones. Sin justicia no puede haber un marco común de derechos y deberes. No se puede garantizar a los más vulnerables que tienen un lugar digno en esta nación. Si permitimos que se roben los recursos destinados a educación y salud, estaremos condenando a millones de niños a la ignorancia, al abandono, dejándolos a merced del reclutamiento por bandas criminales. La justicia es mucho más que emitir sentencias. Es reparación, prevención y protección. Es el lenguaje con el cual el Estado le habla con dignidad a sus ciudadanos. Defender la justicia es defender la posibilidad de tener un país donde el crimen no paga, donde las víctimas son escuchadas y donde nadie está por encima de la ley. Tomemos el trabajo elaborado por Alberto Donadío en el caso de mi padre. Él demostró que el caso de mi padre nunca fue investigado con el rigor que merecía. Sabíamos que muchas instituciones estaban infiltradas por el narcotráfico, pero también que jueces, políticos, policías y otros actores salieron con esas estructuras por ambición de poder y dinero. ¿Qué se puede esperar de un país que no fue capaz de hacer justicia con su propio ministro de Justicia? ¿Qué mensaje se le envía a la sociedad? Lo más doloroso es que durante más de 20 años todos confiamos en una versión oficial que ocultaba verdades esenciales. Pero gracias a la investigación de Alberto, hoy sabemos que había muchos intereses o interesados en silenciar a mi padre. Él sabía que lo descubierto en Tranquilandia alteraría las estructuras del poder. Y fue tan así que él mismo le dijo a mi madre: los que tenían intereses en Tranquilandia no me lo van a perdonar. Pero la justicia no se limita a los tribunales ni a los códigos. Se construye o se destruye también en nuestras calles, en nuestras pantallas, en nuestras conversaciones cotidianas. No basta con señalar a los culpables visibles. También debemos mirar lo que ocurre cuando una sociedad entera normaliza el abandono, la inequidad y la falta de oportunidades. Porque detrás de cada acto de violencia, muchas veces hay un vacío que pudo llenarse a tiempo y no lo hicimos. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como país y como ciudadanos? Cerramos los ojos ante muchos eventos de corrupción que impiden que los recursos lleguen a las comunidades más necesitadas
y les quiten toda oportunidad de progreso. Llevemos esto a dos personas en específico, Byron Velázquez y tristemente el sicario que acaba de atentar contra Miguel Uribe. Estas dos personas tienen historias muy similares. Familias disfuncionales, maltratos físicos y probablemente una falta de oportunidades de educación. Eso los llevó a buscar una comunidad que los acogiera, que los reconociera como personas. Y muchas veces son las bandas criminales las que cumplen ese rol, prometiéndoles dinero o simplemente porque crecieron viendo telenovelas como Pablo Escobar, Los Capos o las muñecas de la mafia. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a estos hechos? ¿Qué grado de responsabilidad tienen los canales nacionales, Netflix o los mismos productores de este tipo de contenido? ¿Cuál es el impacto de estos productos culturales en la sociedad? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad al enviar un meme de Pablo Escobar en nuestros grupos de WhatsApp o por Instagram solo porque creemos que son graciosos? Esto no es justificar crímenes, pero sí es un llamado a entender que como país estamos fallando en las oportunidades que le damos a nuestros jóvenes. No se trata de culpar a un gobierno, es responsabilidad de todos los gobiernos, de los productores de contenido, de los medios de comunicación, de los sectores que no permiten que madres o padres puedan estar en casa cuando sus hijos regresan del colegio. Porque si ellos no están allí, alguien más ocupará ese lugar y ese alguien puede llevarlos por un camino de violencia. No quiero que esto suene a una generalización. No todos los jóvenes en esas condiciones terminan en malos pasos. Pero con solo haber hecho las cosas diferente en dos casos, en el de Byron y el sicario, habríamos evitado el dolor de muchas familias. Y aquí entra una dimensión profunda del carácter. ¿Cómo enfrentamos el dolor? Después de muchos años de silencio, me reuní con Byron Velázquez, el hombre que conducía la moto durante el asesinato de mi padre. Fue un encuentro duro, pero necesario. No por él, sino por mí. Para comprender la dimensión del daño, para liberar una carga que ya no me pertenecía y sobre todo para reafirmar una convicción que Jorge y yo compartíamos, mi hermano que murió. El perdón nunca puede anular la búsqueda de justicia. Reconciliación no significa olvidar, significa transformar el dolor en conciencia y en acción. Perdonar no implica impunidad, implica que quien causa daño lo reconozca, lo repare y asuma su responsabilidad. Una sociedad que perdona sin exigir justicia se condena a repetir su historia. Y una sociedad que confunde conciliación con silencio se convierte en cómplice del olvido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos comenzar por reconocer un problema de fondo, el ego y la intención con la que busca el poder. ¿Es para servir o para imponerse? ¿Para transformar o para figurar? El verdadero liderazgo debería ser un acto de servicio, no de vanidad. Pero también podemos empezar a cambiar desde lo cotidiano, desde la manera en que nos relacionamos con quienes piensan distinto. Lo ocurrido con Miguel Uribe lo muestra con brutal claridad. El atentado que sufrió no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Pero ese hecho también nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad en la forma como contribuimos al odio? ¿Qué lenguaje usamos? ¿Cómo etiquetamos? ¿Ridiculizamos o estigmatizamos a quien piensa diferente? Muchos culpan a Petro, quien no es de mis afinidades, por incitar a la división con sus discursos. Pero, ¿es este discurso de odio exclusivo de la izquierda? ¿No vemos el mismo patrón en sectores de derecha? En redes sociales, en nuestras casas, en grupos de amigos,
incluso en nuestras familias. El que piensa diferente es tratado como enemigo. La filosofía enseña que el conflicto de ideas puede conducir a la verdad, pero en Colombia el desacuerdo se ha vuelto sinónimo de enemistad. No sabemos debatir sin agredir, no sabemos disentir sin destruir. Por eso, una opción poderosa es recuperar la capacidad de diálogo, construir desde las diferencias, enseñar con el ejemplo que disentir no es traicionar, que pensar distinto no es un crimen y que el adversario no es un enemigo. Finalmente, debemos reconocer que el país que tenemos también refleja nuestra falta de carácter colectivo, por callar, por permitir y por no ejercer un juicio social ante quienes delinquen, aunque estos sean nuestros amigos, socios o familiares. Yo hoy, y vengo con este pensamiento, yo me comprometo a trabajar en mi carácter, a no callar por miedo, a ser coherente entre lo que pienso, digo y hago, a criar mis hijas libres, fuertes, compasivas y conscientes. Me comprometo a dejar de justificar lo injustificable, a no guardar silencio frente a la injusticia, a no delegar más en otros la responsabilidad de transformar lo que yo mismo puedo empezar a cambiar. Y aquí quiero terminar con una verdad incómoda. Mientras sigamos permitiendo que se nombren fiscales a dedo para proteger a los poderosos, mientras sigamos justificando la corrupción porque así ha sido siempre, y mientras sigamos educando en el miedo y no en la conciencia, no habrá cambio. El juicio social no es linchamiento, es asumir como sociedad que lo que permitimos también nos define. Si tengo un amigo que actúa mal, lo enfrento, lo invito a cambiar, y si no lo hace, me alejo o lo denuncio, no por odio, sino por responsabilidad. No podemos seguir sin carácter, no podemos seguir dejándoles a nuestros hijos un país roto, un país donde ser bueno parezca una desventaja. No quiero que mis hijas crezcan en un país donde el crimen paga y la honestidad castiga. Hoy no les pido que estén de acuerdo conmigo, solo les pido que se vayan, que no se vayan igual. Estos son unos pequeños pensamientos que he podido tener durante mi vida, conclusiones que he podido sacar de lo que es nuestro país, y con gran tristeza ver que las historias se repiten y ver lo que ha pasado con Miguel. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en 2 o 3 ocasiones cuando fue secretario de gobierno durante la alcaldía de Peñalosa. No compartí muchos temas políticos con él, pero cuando me enteré me entró una tristeza inmensa, inmensa, porque sencillamente creo que nunca me he alejado de una persona por sus pensamientos políticos o por tener diferencias políticas. Eh, Me entristece mucho lo que está pasando en el país hoy en día. Es como si no hubiésemos avanzado en 40 años más o menos. Muchas gracias, espero que estas pequeñas palabras hayan podido contribuir en algo, y esas son mis palabras, como dirían unos amigos. No sé si Alberto Donadío se pudo conectar por el celular. No lo logró. No sé, Paulo, creo que te va a tocar de moderador y de expositor. Entonces, no Dios sé si mío. alguien en el público tenga alguna pregunta.
A mí me ha parecido una excelente reflexión. Es un escrito como para tener nosotros y revisarlo con mucho detalle. Cada línea de lo que Paulo ha dicho pues, nos llama a pensar y lo hace de una manera muy sincera, muy, muy reflexiva. Yo lo felicito por este análisis que ha hecho, que nos lleva a pensar no solamente en el presente, sino en la historia de nuestro país. Y como ya lo mencionó, tenemos que tener en cuenta la historia del país para verla desde el presente y proyectarnos hacia el futuro. Lo felicito sinceramente. Muchas gracias, Hugo, muy amable. Sí, uno siempre, o digamos durante mi vida, siempre busqué culpables por el caso de mi padre. Em, y me he dado cuenta que son cosas que no me dejan avanzar como persona y no me dejaron avanzar durante muchos años. Y tristemente nos vamos quedando en el pasado y nos vamos quedando en esa historia. Pero algo que pude aprender de su legado y creo que la mayor enseñanza que él me pudo dejar y que la vi muy tarde en mi vida es el tema del carácter. Pero el carácter de poder decir las cosas y poder ser una persona totalmente transparente frente a lo que decimos y hacemos, que nos estén mirando o no nos estén mirando. Nos falta mucho, yo creo, tristemente. Mucha gente es supremamente positiva en el futuro de Colombia y aspiro a que sea así. Pero estos cambios tristemente se dan de una manera muy lenta y no se dan desde el gobierno. Ellos pueden dar un ejemplo, pero hoy en día nuestra sociedad está a un punto de desconfianza con los gobiernos y con los políticos, que los cambios se tienen que hacer desde la raíz, desde la comunidad, enseñarles y darles otra visión de lo que es la vida en Colombia. Eh, a través de la fundación, nosotros tenemos la Fundación Jorge Lara Restrepo, que se fundó después de su muerte. Lo hicimos por ese gran anhelo que tenía mi hermano de querer ayudar a las comunidades menos favorecidas en el país. Hacerlo en el barrio o poner una piedra, una casa cultural en el barrio Pablo Escobar, en Medellín, era marcar ese cambio que quería mi hermano. Cuando uno ve la realidad de muchos niños allá, de pronto ve ese atroz crimen que cometió este niño de 14 años hace una semana. Es entender de dónde vienen, es entender cómo van tomando un camino, a veces por obligación. No es justificarlo, pero es entender que estas personas están creciendo en un ámbito totalmente hostil, en un ambiente donde no tienen ningún tipo de oportunidades. Cuando tuve la oportunidad de hablar con Byron Velázquez, en medio de la confusión, digamos que me entró, porque obviamente es como un descontrol estar frente a Byron por primera vez, es una avalancha de emociones, una avalancha de preguntas, pero al mismo tiempo bloqueado. Y la única pregunta que me salió es, cuénteme cómo fue su infancia. No para justificarlo, les repito, pero para poder entender ese patrón que estamos teniendo en los jóvenes en Colombia. Entonces,
Si nuestra justicia no funciona, ¿cómo vamos a evitar que se sigan dando contratos a cualquier persona y que se den toda esa corrupción y que los fondos no logren llegar a donde tienen que llegar? Es supremamente triste. Esto no es una coincidencia que después de 40 años estemos volviendo lo mismo. Y no es que estemos volviendo lo mismo, porque tristemente el sicariato nunca se ha terminado en el país. Simplemente porque es Miguel Uribe, una persona pública, y obviamente el país se movilizó en una situación política compleja del país. Pero esto no ha parado, porque al final no importa si es un político o no es político. Es supremamente triste lo que pasa en nuestro país y yo creo que todos tenemos el poder de hacer esos cambios en la comunidad, en nuestra comunidad cercana, y ojalá, como lo digo de manera un poquito fea, podamos contagiar a más personas con estas ganas de cambio, pero lo tenemos que hacer desde la raíz. Paulo, tenemos a Alberto Donadío desde mi teléfono, entonces por favor confírmame si lo escuchas. Sí, pues. Bueno, Pablo, ¿me escuchas por ahí? Sí, señor. Bueno, Pablo, lamento las dificultades de comunicación, pero no sé si los otros invitados están escuchando por aquí. Sí, todos estamos oyendo. La exposición que hizo Pablo resume la filosofía de vida de su papá, de Rodrigo Lara Bonilla. Él actuó siempre de manera coherente con sus principios y con sus creencias. Y desafortunadamente actuó solo, actuó anticipándose a los tiempos. En estos días nombraron un nuevo ministro de Justicia y yo estuve pensando la distancia que hay entre ese nuevo ministro y el ministro de Justicia, Lara Bonilla. No solo la distancia en el tiempo, la distancia cronológica, sino la distancia en los principios. Aquí hay un nuevo ministro de Justicia que viene a proponer unas marrullas jurídicas, mientras Rodrigo Lara Bonilla prácticamente se echó solo sobre los hombros de él como ministro la denuncia del narcotráfico a nombre del Estado. Entonces, todo lo que dice Pablo es absolutamente cierto, pero hay una realidad histórica en Colombia que se refleja en una frase de Rodrigo Lara Bonilla. En Colombia, la democracia es débil y la corrupción es fuerte. Y parafraseando esa frase se podría decir: la honestidad está en muchos ciudadanos, pero en personas que tienen poder en el Estado es muy común la deshonestidad. De modo que lo que ha sucedido en Colombia, esta repetición de todos los fenómenos, se debe no solamente a los ciudadanos, pero se debe al fenómeno de que llegan personas que pueden ejercer poder y que son deshonestas y que no siguen las leyes y los principios. Y eso, en el fondo, es algo que, claro, debe generar una toma de conciencia de la opinión pública, de los ciudadanos. Pero yo creo que esa toma de conciencia existe. En todas las épocas no es difícil en Colombia saber qué está bien y qué está mal. Y sin embargo, seguimos teniendo instituciones que no trabajan por la sociedad, sino contra la sociedad, en todo tipo de situaciones y de modalidades.
Entonces, suscribo totalmente lo que Pablo Lara Restrepo dice, pero lamentablemente el ejemplo de la vida de su padre, que se la jugó toda por la honestidad en la política, y no solo en los acontecimientos que le ocasionaron la muerte, sino en todas sus denuncias a lo largo de su vida, porque él ya desde los 21 años era alcalde de Neiva y fue uno de los políticos más claros y beligerantes contra la corrupción, contra los abusos de los derechos humanos, y tenía una personalidad que le permitía fijar posiciones de principios. Pero estaba rodeado en esas instituciones, en la política, en el Congreso, en el gabinete, por personas que no tenían ese mismo compromiso. Y esa es la historia de Colombia. En todas las épocas vemos personas honorables, personas de principios como Lara Bonilla, rodeados por otros que carecen de principios o que luchan abiertamente en contra de los principios morales, legales y constitucionales. Pablo, ¿me oyen? Sí, señor. Bueno, quiero simplemente agradecer y felicitarte por esta excelente presentación sobre el país, y quiero referirme a algo que es la polarización que tenemos en este momento los colombianos. Y lo digo, entre más somos de derecha, más polarizados estamos. Y el daño que estamos haciendo es muy grave, porque con eso lo único que estamos permitiendo es generar espacios para que todas aquellas personas aprovechen de nuestra polarización y vayan entrando y haciendo sus núcleos de poder y de política para las próximas elecciones. Yo el planteamiento que hago es que, ¿verdad? Después de oírte, dejemos de estar tan polarizados, busquemos el punto de encuentro para poder sacar este país adelante. Los que hemos creído en el país, cuando yo digo hemos creído es porque tengo 2 hijas, viven y trabajan acá, 4 nietos que viven acá. Por esa razón, ya no es ni por uno, que nosotros estamos de salida, es todo lo que viene, las generaciones detrás de nosotros, todas las personas que hemos formado, yo desde el punto de vista médico, especialistas en ortopedia, en columna, que han creído en el país, que trabajan acá. Entonces, tenemos que generar mecanismos de cómo nos unimos, cómo en las próximas elecciones podemos tener un solo candidato fuerte, con principios que ve entre todos. A él le va a tocar muy difícil. En 4 años no se va a sacar este país adelante con todo el daño que se ha hecho, el déficit fiscal y todo lo que hay detrás de esto. Para mí, se van a necesitar por lo menos 2 o 3 periodos, es decir, de 8 a 12 años. Ese era el comentario, Pablo, y quisiera oírte sobre lo que tú ves de la polarización que tenemos y cómo tenemos que buscar mecanismos de unirnos, así la otra persona piense diferente, pero para sacar el país adelante. Gracias. Jorge, mira, yo creo que todo empieza por la educación. Todo empieza por la educación. Mientras nosotros tengamos una sociedad que se deje llevar, digamos, por discursos, por promesas, y que no sean o no tengan la habilidad de poder discernir lo que sí de verdad es bueno para ellos, va a ser muy complejo. Yo lo puedo decir, personas muy cercanas, familiares, que a veces mandan unos
unos mensajes por WhatsApp que uno dice, pero venga, no es por estar de este lado político o del otro, pero por lo menos tenga la capacidad de argumentar o de razonar sobre lo que está enviando. Fíjese si es algo que es real o no, o simplemente están haciendo un montaje y nos están utilizando para nutrir esa sed de poder de algunos. Es muy triste ver eso, porque entonces acá vamos a luchar para llegar al poder y no importa cómo llegue. Es que no nos está importando cómo estamos llegando al poder. Eso es muy triste. Entonces el juicio se pierde porque hizo algo bueno hoy sin importar lo que pasó en el pasado. Entonces no importa cómo llegues a Roma, pero llega. Eso es muy grave. Conocidos míos, personas que hacían tráfico de drogas y entonces durante un tiempo hicieron el tráfico de drogas, se salieron del negocio, con ese dinero ahora están trabajando, dicen, no, pero mire que hoy en día está ayudando a la gente, está creando empleo. Pero por favor, ¿qué está pasando con su pasado? Acabo de ser un poquito crítico y yo sé que puedo tocar fibras y lo siento, pero es, digamos, es mi historia y es manera de verlo. Yo entiendo que mucha gente quiere a Uribe. Tengo un amigo muy cercano, íntimo, y le encanta Uribe. Entonces yo le pregunto, venga, ¿usted por qué quiere tanto Uribe? Me dijo, porque es que antes de Uribe yo tenía que mandar las mulas con 2 millones de pesos porque las FARC me las paraban en cada cruce o en cada pueblo y me tocaba pagar, o si no me las incendiaban. Después de Uribe no me tocó hacer nada de eso. Entiendo su posición, entiendo por qué ve ese amor o le tiene ese amor a Uribe. Lo que pasa es que desde mi perspectiva, lo que pasó en los 80s, hasta que no haya una real explicación de por qué hubo una entrega de licencias a cualquier persona para avionetas y para pistas, que ese fue el medio que le permitió a los narcotraficantes poder crecer su negocio y a un nivel exponencial. Yo quiero que me expliquen eso, porque eso hace parte del contexto del que estaba luchando mi padre. Y es lo que les decía un poquito ahora en mis ideas. Entonces, ¿señalamos solamente a Pablo Escobar? ¿O vamos a buscar qué pasó en el contexto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad dentro de este contexto? Entonces, la polarización, mientras nosotros no entendamos que una persona puede pensar distinto, va a ser muy complejo. Mientras esa persona que vaya a querer llegar al poder no entienda que va a trabajar para el pueblo y que su misión no es llegar al poder para decir es que el otro no hizo, es que el otro hizo tal mal o lo otro o no fue capaz de hacer lo otro, coja las buenas políticas que hizo. Yo tengo que decirlo, a mí no me gusta mucho Petro, no me gusta, pero sí creo que hay que hacer muchas reformas sociales. En eso sí estoy de acuerdo. De pronto no de la manera como lo hace, pero creo que el país necesita unas reformas sociales. El próximo presidente que llegue, en vez de llegar a decir es que Petro me dejó el país de esta manera, coja lo bueno que hizo Petro, que sea una cosa, pero cójala. Pero acá venimos, borramos, 4 años no alcanzan para hacer nada, simplemente alcanza para volver a atribuir contratos a los amigos, crece la corrupción y el siguiente llega y hace exactamente lo mismo. Y el que llega no dice nada sobre su antecesor porque sencillamente no quiere que el que llegue después de él lo denuncie. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, listo, ese es el círculo en el que estamos. Y se crea la corrupción.
Entonces, mientras nosotros no hagamos una auditoría real a nuestras instituciones, va a ser complejo. Si no damos el ejemplo, va a ser complejo. Y vamos a seguir en la misma lucha. Es que usted es un tal por cual porque votó por este. ¿Cuál es la realidad de esa persona por haber votado por Petro? Si el país votó por Petro, entendamos el por qué. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué le está haciendo falta a la derecha? Pero hoy en día escuchamos los mismos casos de corrupción, derecha, izquierda, centro, el que sea. Yo creo que es un tema muy profundo, yo creo que es un tema para evitar la polarización, es un tema de educación, es un tema de nosotros mismos llevar el mensaje a las personas cercanas, y entre más podamos tocar personas, pues mucho mejor. Y así se va cambiando el mundo. Paulo, tenemos una persona que está esperando una pregunta, Gabriel León. Pablo, Gabriel, ¿cómo estás? muy buena su presentación, la de Alberto también. Lo pone uno a pensar mucho, pero uno piensa en lo mismo con mucha frecuencia. Uno mira todos los días lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, y es el mismo libreto, unos más y otros menos. De ahí lo que veo es, yo veo varias cosas. Uno, nosotros como colombianos nos gusta la vida fácil. Eso no le enseñó el narcotráfico. Es mejor robar, y los mismos empleados del Estado. Es mejor robar porque me lleno de plata y con un año de cárcel salgo atacado de plata y muero la risa. Entonces todo el mundo perdimos los valores y nos fuimos por el lado fácil. Nosotros no somos solidarios. La solidaridad, nosotros no tenemos ni 5 de solidaridad. Mientras a mí no me afecte lo que pase, que se maten en el Cauca. Así somos. Matan los políticos, vamos a la caminata como ayer, gritamos, zapateamos, y entre 8 días, ¿quién eres ese más Miguel Uribe? Ni idea quién es. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos falta de memoria, tenemos falta de todo. Y lo que usted dice es cierto. Tenemos que luchar contra todo eso. Pero yo veo que la gente tiene la disposición de hacer eso, que cree que es necesario hacer esto, pero la gente no ve el medio para organizarse, porque usted no puede luchar contra el Estado. El Estado, como se dice vulgarmente la gente, el Estado sí fue para robarlo. Todo el mundo quiere ir a traer al Estado por las coimas, por todo. El pueblo, ¿qué pasa? El Estado es el mayor empleador. Entonces bota puestos como locos por todos lados. Entonces la gente roba ante esa vaina tranquilito, que estoy 4 años con este gobierno, tengo mi trabajito que antes no lo tenía. Entonces ese conformismo nos mata, y con eso todo el mundo así deshace, porque así ya nos acostumbramos. Roban, sí. En el de Uribe robaron, en el de Santos robaron, en el de Duque robaron, el hijo de Uribe se hizo rico allá con las zonas francas, el de todos ya lo sabemos, y todos nos morimos de la risa con eso. Entonces uno se pregunta, sus reflexiones interesantes, pero en la vida real, ¿cómo nos organizamos? Porque sabemos que hay que hacer, pero yo no he visto hasta ahora una forma de organizarse para llevar a cabo eso. ¿Usted qué cree que podemos hacer al respecto? Yo creo que esos cambios no son fáciles. Yo creo, y coincido mucho con la charla de Fernando Carrillo. Estos cambios son complejos esperarlos desde un gobierno. Y más cuando la estructura está hecha para que la misma corrupción sobreviva. Es muy complejo. Entonces, los cambios hay que hacerlos desde abajo. Hay que ver cómo hacemos para cambiar a la gente, cómo hacemos para cambiar esa parte. Y de verdad, miren, hay diferentes hermandades. Yo pertenecía a los masones en Bogotá, no soy masón activo, pero pienso como masón. Sé que esto puede ser de debate también, pero digamos, cogí y creo que es una hermandad que permite el mejoramiento de la sociedad en algún sentido. Pero mi gran crítica a la masonería o a los masones
es que cuando uno proponía, digamos, ser una acción, digamos, más fuerte hacia la sociedad, uno encontraba muchas barreras y decía, no, es que el trabajo de la masonería es en usted, no es en los demás. La masonería no sale a trabajar afuera. Es un trabajo interno. Y es cierto, es un trabajo interno. Pero como fuerza y como hermandad, tenemos una responsabilidad frente al país. No es venir a imponer, pero sí es venir a enseñar que en el trabajo y en pulir la piedra, uno logra llegar a cosas mejores. Es complejo, digamos, acá yo no pretendo que llegue un Bukele, yo no creo en ese tipo de cosas, aunque son atractivas de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen un cambio muy rápido, pero ¿cuál es el impacto en la sociedad? Miren, o sea, hay una persona que me parece supremamente peligrosa y lo digo desde mi punto de vista y lo siento, esto no es para herir a nadie, pero pues es una opinión personal. Santiago Botero. O sea, Santiago Botero me parece que es una persona peligrosa para el país. Está dando unas declaraciones supremamente fuertes, en donde no está pensando realmente de dónde viene el problema, sino él viene y erradica el problema. Lo matamos, pena de muerte, y además habla de una manera que no es constructiva, utilizando términos, uno dice, pero Dios mío, ¿esto es un candidato a la presidencia? ¿Esto es real? Es, un amigo me decía que yo era supremamente romántico en la visión de un país, y sí, y tristemente lo romántico a veces no es real. Eh, yo creo que una fuerza, un grupo que pueda apoyar a una persona que de verdad pueda mostrar eh, interés por el país y no por sus intereses personales, podría cambiar en algún momento. Pero a mí me tiene muy triste el tema de Miguel Uribe. Y veo que es una sociedad supremamente dolida, compleja, eh, y seguimos en lo mismo, tirándonos. Soluciones, creo que cambiemos la manera de hacer las novelas, cambiemos la manera de contar nuestra historia en los colegios, eh, y enseñemos un poquito más temas cívicos. No sé, que es una gran pregunta que sigo haciéndome y ojalá algún día pueda tener una respuesta a eso, pero es complejo. Pablo, quisiera hacer una pregunta. Señor. No sé si podrías contarnos un poco de tu hermano Jorge Lara Restrepo, tristemente fallecido muy joven hace 3 años, para los que no lo conocimos. Sí, te cuento, Alberto, y te cuento, te tenía una admiración, como te tenemos todos, una admiración inmensa y un agradecimiento inmenso. No sabes el agradecimiento tan grande que te tenemos por toda esa investigación que pudiste hacer. Eh, Jorge era un personaje. Jorge heredó la chispa de mi papá. Heredó el carácter en algún sentido. Jorge era un soñador en sus últimos años. Jorge, después de separarse, Jorge se separó de su esposa Alejandra. Jorge quedó como un poquito, lo defino yo, quedó como un poquito en el limbo. Sin hijos, él dijo, Dios mío, como que, ¿y ahora qué? O sea, yo estaba luchando por una familia, pues por X, Y razón, no siguió. Y él quedó un poquito en el limbo. Toma la decisión de comprarse una camioneta y dijo, me voy a recorrer Sudamérica. Se adaptó la camioneta, se le puso un GPS, bueno, en fin.
de las locuras, pero pues nadie le dijo que no, vaya, pero pues con cuidado. Al llegar a Ecuador, a Ipiales, no lo dejaron pasar porque cerraron frontera por el tema, por la pandemia. Entonces Jorge quedó también otra vez como en el aire y empezó a recorrer las diferentes zonas de Colombia. Recorrió laboratorios de coca, que eso fue un gran problema en la familia porque un día me llama y me dice, oiga, me va a perder 3 días. Yo, ¿cómo así que me va a perder 3 días? Sí, me va a perder 3 días y voy a ir a conocer un laboratorio. Yo digo, pero Jorge, ¿cómo así? Entonces, obviamente mi mamá no sabía, a mí me tocaba mediar ahí, Rodrigo tampoco sabía. Eso fue un problema porque más o menos se llamó a la policía, al ejército, pero bueno, no pasó nada. Pero Jorge entendió esa realidad de esos coqueros, entendió la realidad de esas personas como personas y no como personas como el productor. No, venga usted, ¿por qué lo hace? Entendiendo su historia real. Y esto lo hizo con diferentes comunidades en diferentes regiones del país. Esto le dio a Jorge una visión supremamente interesante de las fallas que teníamos como país, de la ausencia del gobierno en muchas regiones, por voluntad o por no voluntad o por simplemente haber dejado que las cosas pasaran. Y entonces Jorge se dedicó a ayudar a muchas de estas comunidades. Obviamente tomó el tema del caso de mi papá muy en serio. Jorge logró sacar mucha información de las libretas de mi papá, obviamente de la investigación de Alberto, y lo tenía muy claro que él quería trabajar en eso. Cuando Jorge se va para Europa, pues nos vamos los dos para Europa, estábamos en España, después fuimos a París, a donde mi mamá. Jorge era muy insistente, me decía, usted tiene que tener contacto con esta jueza española y con este senador francés. Y era supremamente insistente, insistente. Nunca lo había visto tan insistente. Como que él ya sabía qué le iba a pasar. Eh, y era para poder trabajar de alguna manera con Francia y con España para ver cómo Alemania nos daba acceso a Carlos Leder. Porque desde la Fiscalía en Colombia nunca fue posible. Es un caso que está de lesa humanidad, pero pues como que no les interesa seguir en la investigación. Y eso que estoy seguro que podrían encontrar muchas cosas. Entonces, Jorge, un tipo supremamente humano, supremamente abierto, radical en sus pensamientos, que nos costó muchas veces peleas, pero un tipo maravilloso, la verdad. Donde iba era la chispa, donde iba era el centro de atención, en fin, era un espectáculo. Y lo querían mucho, y lo quisieron mucho en el barrio Pablo Escobar, mucho. La gente lo lloró. El mismo Juan Pablo Escobar dice que lloró la muerte de mi hermano como lloró la muerte del papá. ¿Cómo habrá sido esa conexión entre ellos dos? Obviamente, pues miles de historias. Pero Jorge era un tipo maravilloso, la verdad, que hace mucha falta y creo que le Bueno, faltó mucho por hacer. ¿en qué momento, digamos, ustedes se fueron para Europa en el año 84? El menor tenía 3 años. Yo tenía 3 años. Yo tenía 3 Jorge años. tal vez tenía 5 años. Jorge tenía 7. Rodrigo tenía 8, 9 años, más o menos. Y yo 3. Nos fuimos en el 84. A los 9 meses nos volvieron a sacar de España por temas de seguridad. Nos mandaron a Suiza. ¿En qué momento Jorge, en la adolescencia o más adelante, empieza a estudiar la historia de tu papá? Jorge, Sí, yo Jorge, creo que
Jorge, yo creo que desde siempre, digamos, nosotros habíamos tenido como esa inquietud, digamos, por lo que había hecho nuestro padre. Pero Jorge, yo creo que le pega muy duro cuando llega a Colombia nuevamente. Yo creo que, si no estoy mal, Jorge llegó en el 2005, 2006. Yo creo que desde ese momento él venía muy inquieto con el tema. Eh, pero y te soy sincero, desde que nosotros reabrimos el caso y desde tu investigación, es como lo decía ahora, o sea, era confiar ciegamente en la versión oficial, pero ver tu investigación es decir, oiga, eso no fue así. Entonces, obviamente nos despierta ese sentimiento de, venga, no es posible que nuestro padre, no por ser ministro de justicia ni nada por el estilo, pero ¿cómo es posible que después de su lucha, después de su sacrificio por el país, por su familia, no pueda tener un juicio o una investigación real? ¿A qué se debe? Y ahí es donde salen todas las incógnitas y salen todas las preguntas que estaban intentando ocultar. ¿Por qué lo intentaban ocultar? Obviamente, mi papá no incomodó solamente a Pablo Escobar. Y eso es claro. Eso está clarísimo. Pero entonces Jorge viene con esa inquietud más o menos desde el 2005 y se fortalece cuando se divorcia. Él coge eso como objetivo de vida. Y Pablo, ¿nos puedes hablar del documental que Jorge y Max Gaiman estaban haciendo y que ahora terminó ella, la directora? Yo no lo he podido ver, pero quisiera que nos contaras un poco cuál fue el resultado final de ese documental. A ver, ¿Cómo es un documental que habla sobre la reconciliación. La reconciliación es un tema importante dentro del documental, precisamente para ver cómo logramos un cambio en la sociedad. Y esa reconciliación se da entendiendo que los demás también pueden ser víctimas. En el caso de Jorge y de Juan Pablo, que fue una amistad que fue supremamente criticada por nosotros, por mí fue supremamente criticada. Yo le decía a Jorge, no, pues muy lindo, muy chévere que se hayan visto y que hayan pedido perdón, pero ya hay un límite. Pero eso es el mismo miedo que uno tiene frente a lo desconocido. Jorge lo que hizo en eso, en ese paso de abrir la puerta y de hablar con Juan Pablo, entender, conocerlo, simplemente ver a otra víctima de este conflicto. Entonces, el documental muestra muy bien esa relación y cómo podemos llegar a tener una mejor sociedad al entender al otro, al entender su historia, a saber de dónde viene. Y se muestran unas historias dolorosas de dos niños en el barrio Pablo Escobar que sufren, digamos, el abandono, la muerte de la mamá, no me acuerdo muy bien, y en una ocasión los dos niños estaban jugando fútbol, cuando regresan a la casa del hermano mayor ve al papá colgado, se había suicidado. Y es ver cómo los niños van cogiendo ese camino que no deberían tomar. Porque se hace una filmación cuando Jorge va la primera vez al barrio y muestran a los dos niños, pasan por uno de los túneles, que era uno de los túneles de escape que tenía Escobar en su momento, y los dos niños tranquilitos, como cualquier niño de 7, 8 años. Pero se muestra en una segunda visita que se hace al barrio, uno de los niños expulsado del colegio por estar fumando marihuana y estar andando en bandas. Esa es la realidad que se intenta mostrar y es normal que el país no esté ahí dándole oportunidades a estos niños. ¿Cuál es la protección que se les está dando? Entonces hay una parte muy importante que es la reconciliación y la otra es obviamente el caso de mi padre, muy basado en la investigación que hiciste.
intentando encontrar nuevamente a Domingo, quien fue el conductor. Intentó buscar a Byron en su momento, pero no logró. Digamos que el encuentro con Byron se da después de la muerte de Jorge, cuando se decide seguir con el documental, pero hace mucho énfasis ahí. Se ve digamos, hablando con la fiscal, hablando con los abogados, y el siguiente paso del documental era precisamente la búsqueda de Carlos Leder en Alemania. Jorge, después de Francia, salía a Alemania a encontrarse con Max para hacer esa búsqueda, esa investigación de poder encontrar a Leder. Porque nosotros siempre intentamos hablar con Leder y nunca nos aceptó. Entonces es un documental, digamos, a nivel sentimental muy fuerte, pero con un mensaje supremamente lindo y es de hagamos, actuemos, o sea, tenemos cómo hacerlo. Es simplemente salirnos de esa zona de confort, entender que hay comunidades alrededor de nosotros que necesitan un poquito más de ayuda. Gracias, Pablo. Mucho gusto, Alberto. Tenemos una pregunta de Hugo Caballero. Hay varios puntos que uno quisiera tocar. Nuestro amigo y gran colega y quien nos tiene reunidos hoy, Jorge Ramírez, mencionó un punto que me parece interesante. Él decía que entre más de derecha sea, más tendencia a polarizar hay. Es un punto que me gustaría dejarle a Alberto Donadío y a Paulo Lara como inquietud. Lo otro que mencionaba Paulo es que traía a colación unas palabras de Fernando Carrillo, que no esperáramos un Mesías. Y yo creo que las razones que indicaste pues son absolutamente válidas. Pero sí quisiera uno que entre los 74 candidatos que creo que hay en este momento, oyéramos posiciones. Tal vez tú mencionaste a uno que sí es muy puntual en sus posiciones, pero los otros 73 no. Entonces nosotros pues no somos conscientes de que no va a llegar un Mesías, pero sí quisiéramos que los diferentes candidatos pues nos plantearan ideas, porque ahorita se han centrado en algo que es rentable, y es hablar muy mal del gobierno y no presentar propuestas concretas. Entonces son dos preguntas que quisiera hacerle a los dos, y Paulo lo tocó de manera muy puntual, la necesidad de que no polaricemos. Y lo tocó también de una manera muy puntual en que esa polarización ya está llegando a niveles hasta de nuestra propia familia, nuestros amigos, y que no hay un espacio para un disenso, como lo mencionaste muy claramente. Quisiera dejar esas dos reflexiones para escuchar las sabias opiniones de ustedes dos. Adelante, Alberto. Pablo. Sobre los candidatos, no te puedo decir exactamente. Sé por lo menos por quién yo no votaría en este momento. Y yo creo que son los que más han salido a criticar últimamente. Porque precisamente es lo que podríamos esperar a futuro de lo que podría ser ese gobierno. Yo siempre estuve en contra, en mi vida profesional, cuando estábamos haciendo estrategias de mercadeo, siempre estuve en contra de un tipo de estrategias, y son las que utilizan las debilidades de los competidores para uno poder engrandecerse, ¿no es cierto? Entonces utilizo lo negativo del otro para yo verme mejor, que es la manera típica que tenemos para parecer mejores nosotros.
Pero yo siempre le decía a mis equipos, si nosotros hacemos esto, el día de mañana, cuando no exista ese competidor, ¿quién seremos? No vamos a ser nadie, porque no tendremos contra quién o a quién señalar en su momento. Entonces, los que salieron así como locos ahora a decir que era responsabilidad de Petro, esos son los por los que yo no voy a votar. Eso es lo único que te puedo decir. Los demás, me tocaría revisar un poquito más el tema de los programas que tienen pensados para el país, si son actuales, si son reales, si se podrían hacer. Pero en este momento, digamos, yo creo que es un poquito anticipado poder decirte sobre eso. No sé qué piensa Alberto sobre el tema, cuáles los candidatos. Yo creo que Colombia siempre sale adelante y ese fue el tema de una reciente charla aquí en Cecimín con los invitados y los amigos. Gracias siempre a la generosidad de Jorge Ramírez. El escenario parece muy pesimista. En muchos aspectos es objetivamente muy pesimista, pero Colombia siempre sale de todas las crisis. Y eso no lo digo porque sea bueno en la vida ser optimista en lugar de pesimista, sino porque históricamente en coyunturas mucho más graves que las actuales, Colombia da el salto. Colombia tiene una capacidad de recuperación que nosotros mismos la negamos. Entonces, más que hablar de candidatos, yo sé que vamos a pasar del yin al yang o del yang al yin, y que todo el pesimismo que hay ahora y todas las cábalas de que va a haber una consulta popular, una constituyente, que el gobierno se va a quedar indefinidamente en el poder, que somos Venezuela número 2. Ya mis argumentos en la reunión pasada sobre eso. No creo que va a suceder. Y sobre el punto de la polarización, yo creo que lo que ha pasado es que por las redes sociales y los celulares y la capacidad que tiene hoy en día todo el mundo de tener su propio medio de comunicación. Entonces, esa democratización ha llevado a que opiniones que en el pasado se expresaban en una conversación en un café o entre amigos tomándose unas cervezas o entre un taxista y su pasajero, hoy en día circulan por el mundo y pues no podemos hacer nada para combatir eso, no podemos prohibirle a nadie que diga toda clase de sandeces y escriba toda clase de sandeces, porque además hoy todo el mundo tiene su propia emisora de videos, o sea, todo el mundo tiene televisión, todo el mundo hace un video y lo lanza y se puede conocer. Entonces, hay simplemente que distinguir esa vulgarización que viene con el hecho de que todo el mundo hoy es periodista, todo el mundo hoy opina, todo el mundo tiene hoy su estación de televisión, de otra cosa que era lo que en su vida representó Lara Bonilla, la oposición contra el poder y contra el gobierno. Entonces, si nos devolvemos a los años 70 y 80, yo no diría que las expresiones políticas, los discursos de Rodrigo Lara Bonilla, deberíamos analizarlos como se analizan hoy muchas expresiones, porque son muy polarizados. O sea, eran muy polarizados, pero eran
justamente polarizados, porque la fama que Lara Bonilla adquirió en el país se deriva de que no tenía pelos en la lengua, de que él a todos los gobiernos, incluso de su mismo Partido Liberal, les cantaba siempre la tabla. De modo que tenemos que tener en cuenta esa circunstancia porque una cosa es la opinión de un político recio y de principios y además con gran sentido del humor y con gran capacidad de comunicación, como fue Rodrigo Lara, de la opinión de cualquier otra persona que sí tiene igual derecho a pensar y a opinar sobre elecciones y sobre muchos temas, pero que no sabe qué es la oposición, no sabe qué significa enfrentarse a un gobierno, no sabe lo que es hacer en el Senado unas denuncias sobre el Estatuto de Seguridad. Entonces, nos confundimos pensando a veces que opiniones que sí son muy serias, también las vamos a someter a ese criterio de que esto es un exceso de polarización, cuando no es así. Entonces, yo creo que las pocas personas en Colombia que fueron guías morales y que siguen siendo guías morales, porque fueron personas independientes y de principios y de gran formación, como Rodrigo Lara Bonilla, Alfonso Reyes Echandía, Guillermo Cano, para mencionar solo a los absurda y trágicamente asesinados. Hoy no tenemos esas figuras en el país. Por ejemplo, este año que se están celebrando 100 años del nacimiento de Guillermo Cano, víctima también del narcotráfico como Rodrigo Lara, pues echamos de menos un periodista que sea el vocero de la conciencia ciudadana. Entonces, yo creo que a ciertas personas hay que reconocerles una calidad real. O sea, real me refiero a las casas reales, porque Lara Bonilla pertenecía a la Casa Real de la Independencia Crítica. Entonces, estas historias que hay donde se ha aplanado el campo y las opiniones de todos son iguales, todos tienen derecho a la opinión, pero lo que han dicho históricamente y lo que dicen aún hoy en día algunos, pues tiene una categoría moral superior. Entonces, yo pienso que cuando se habla de polarización hay que eximir a personas que tenían una claridad y una contundencia y una beligerancia. Y les quería leer una frasecita de un discurso de Rodrigo Lara, que él decía: más grave que la subversión de los alzados en armas es la subversión que se está formando en el corazón de las mayorías nacionales al saber de la delincuencia que se apropia de las oficinas públicas. ¿Cuánto daño se le ha causado a Colombia con la impunidad? ¿Cuánto daño se le causa a nuestra sociedad con esos negociados que se hacen permanentemente en los cargos públicos? Entonces, cuando se trata de este tipo de expresiones y de discursos, aquí no hay polarización. Aquí más bien uno podría decir que esos discursos se quedaron cortos frente a la realidad. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo en que no debemos echarle fuego al incendio, pero tampoco podemos confundir lo que es el discurso de figuras que ya son muy escasas en Colombia,
que siempre se manifestaban desde la oposición y que en el caso de Lara Bonilla, pues hay que reconocer que la figura más beligerante y por lo tanto más popular entre muchas personas en Colombia dentro del nuevo liberalismo fue Rodrigo Lara Bonilla, porque él, al lado de Galán, que también tenía una gran claridad sobre los problemas de Colombia, el que sabía decir eso con una fuerza verbal única era Lara Bonilla. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé. Alberto, no, solo agradecimientos para ti, obviamente. Agradecimientos a Jorge, a todos, de verdad. Muchas gracias. Y como les decía, estos son pensamientos, son pequeñas cositas que traigo de mi vida y sin ofender, sin dañarle a nadie nada, simplemente mis enseñanzas durante mi vida. Gracias a todos de verdad. Y a la orden lo que necesiten. Paulo y Alberto, en nombre del doctor Ramírez les doy muchas gracias por este conversatorio tan interesante. El doctor Ramírez, como les contó, está en mitad de una reunión muy importante, entonces ahorita ya no nos va a poder acompañar en el cierre, pero aprovecho y como siempre lo hacemos, quiero invitarlos a la próxima reunión que tenemos el próximo martes. La reunión es el 24 de junio a las 6 p.m., es nuestra reunión número 264. Vamos a tener invitada a la doctora Mercedes Niño y la reunión tiene como tema "Las palabras tienen poder". Entonces, pues todos invitados y nuevamente muchas gracias por la asistencia a todos y en especial pues al expositor y al moderador que nos acompaña. Muchas gracias a ustedes. Cristina, muchas gracias. Gracias, Pablo, de nuevo. Felicidades. Y gracias a todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.